Bienvenidos al podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial, ni más ni menos que Máximo Bedoya, CEO de Ternium. Máximo, bienvenido. No, muchas gracias por tenerme acá. Un gusto estar con todos ustedes, Jorge. Al contrario, Máximo es el CEO de Ternium, una de las principales siderúrgicas del continente americano que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ternium tuvo el año pasado ventas por $16,100 millones y cuenta actualmente con más de 20,000 empleados. Es también miembro del Comité Ejecutivo de Alacero, vicepresidente de Canacero y presidente del Economic Committee de World Steel Association. Máximo estudió ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y una maestría en administración en Stanford. Desarrolló toda su carrera en Ternium y pasó por diversas áreas: planeación, ventas, exportaciones, comercial. En 2010 asumió la presidencia de Ternium Región Andina, en 2012 la de México y en 2018 fue nombrado CEO de Ternium, ni más ni menos. Bienvenido, Máximo. Muchas gracias nuevamente. Un gusto estar acá. Máximo, esta es un currículum o digamos una semblanza que pudiéramos bajarla de internet. Tu perfil es conocido, pero ¿quién es en realidad Máximo Bedoya en lo personal? Un regio adoptado, argentino de nacimiento, de 52 años, que hace, como dijiste ahí, hace muchos años que ya vivo acá en Monterrey, con 3 hijos, y bueno, que me gusta mucho. Siempre quise esto de trabajar en una empresa, de desarrollarme en una empresa, por eso estudié ingeniería cuando era chico, y acá estoy, ¿no? Hoy has desarrollado toda tu carrera en Ternium, eso es algo... Toda mi carrera en Ternium, más de casualidad que como un objetivo, ¿no? O sea, yo siempre cuando empecé estudiando ingeniería, la idea original mía era, trabajar en una empresa. No fui de los que dije yo voy a hacer entrepreneurship de entrada. Antes de un verano, no había terminado la carrera, todavía me faltaba 1 o 2 años, vi un aviso ahí en la universidad. En esa época no había las redes sociales como hay hoy, y pedían prácticas rentadas de verano. Entonces, durante los 3 meses del verano entré a trabajar a Ternium como practicante y ahí ya me quedé. Y después, por las distintas cosas de la vida, obviamente Ternium es una empresa que crece, que da oportunidades, me fui quedando y desarrollé toda mi carrera acá. Justamente eso es lo que te iba a preguntar. Ahora como CEO, ¿cuál fue el proceso que tú viviste y que hoy te toca tomar decisiones que van a afectar también en la permanencia de los equipos de Ternium? ¿Qué hacen ustedes para fomentar que la gente quiera quedarse? Bueno, creo que lo primero es que nosotros le damos mucha importancia a la gente. O sea, el factor humano es uno de los pilares de Ternium, del crecimiento. Desde que el esfuerzo que ponemos en contratar a gente. Y después de cómo le damos las oportunidades de crecimiento. Yo creo que la gente se queda si está bien. Si la gente no está bien en una empresa, se va a ir de la empresa. Entonces, ¿por qué la gente se queda en nuestra empresa? ¿Por qué la gente se desarrolla? Sin duda es por eso, porque le damos oportunidades, porque es una empresa que crece y porque el crecimiento de esa gente tratamos de que sea de nuestra propia gente. Creo que el 75% de los directores de Ternium empezaron como yo. Empezaron como jóvenes profesionales o como practicantes o como profesionales jóvenes, pero siempre, uno de sus primeros trabajos fue en Ternium, y se van quedando por eso, porque le damos crecimiento, le damos muchísima capacitación, y entonces la gente creo que se está muy cómoda trabajando con nosotros, está muy a gusto. ¿Alguna vez, ahora pensándolo en retrospectiva, pensaste que podías llegar a ser el CEO, pues ahora de Ternium, pero de cualquier empresa? ¿Y cómo fue ese proceso? Creo que sí. O sea, no el de Ternium en particular. Uno siempre tiene ambiciones y dice cuando empieza, bueno, me gustaría ser, o tenés la visión de hacia dónde querés ir, ¿no? Y quiénes son tus
tus role models, como dicen, y siempre algún CEO había dentro. Ahora, que uno llegue o no llegue, por ahí era más un sueño que una realidad. Claro. ¿Cuáles son los pilares que en tu opinión han hecho que Ternium se consolide a lo largo de muchísimos años como uno de los principales jugadores del sector? ¿Cuáles son los pilares? Ternium tiene varios pilares. Yo creo que el primero es nuestro enfoque industrial. O sea, nosotros somos una empresa industrial y le da mucho foco a la gestión industrial. Entonces estamos continuamente innovando en el tema industrial, viendo nuestra competitividad, viendo nuestros costos, viendo cómo hacemos el producto cada vez más seguro para nuestra gente, cada vez más amigable con el medio ambiente. Entonces, nuestro foco industrial creo que es nuestro principal pilar. Esa es nuestra distinción. Segundo pilar, sin duda, es nuestra gente y lo que comentábamos. O sea, nosotros hacemos mucho esfuerzo en cómo contratamos a nuestra gente, a qué gente contratamos primero. Es un proceso para los que lo sufren muy largo de contratación, pero muy asertivo. Y después de cómo esa gente la capacitamos y le damos oportunidades. Entonces, para que la gente se quede con nosotros. Un tercer pilar, sin duda, es el desarrollo o la innovación, ¿no? El acero parece para los que no conocen de acero, aunque en Monterrey seguro hay muchos que conocen de acero, pero el acero parece algo viejo y aburrido. Pero hay muchísima innovación atrás del acero y de los productos. Entonces nosotros innovamos todo el tiempo en cómo hacemos un producto que sea cada vez más moldeable, que sea cada vez más duro y que sea cada vez más liviano. Tres cosas que van en contraposición una con la otra, Sí. ¿no? Entonces todo eso es uno de los pilares que nosotros tenemos. Tenemos un centro de desarrollo acá en pesquería muy grande y muy nuevo, donde nos dedicamos a eso. Y si me dejas agregar un cuarto pilar, yo creo que es nuestra relación con la comunidad. O sea, desde que Ternium fue fundada, o todo nuestro grupo fue fundada, siempre fue fundada con un objetivo de que la comunidad tenía que crecer con nosotros. O sea, la comunidad, no nuestras personas nada más, sino la comunidad en donde todas las comunidades que nosotros operamos, tienen que ver beneficios y tienen que crecer junto a nosotros. Entonces, nuestra acción comunitaria es muy fuerte en todos lados, y tomando el ejemplo también de Monterrey, porque estamos en Monterrey ahora, lo que se ha hecho en pesquería, con la escuela técnica o con todo ese desarrollo de la educación, va un poco impulsado hacia eso, a cómo la comunidad también se beneficia de que haya una planta industrial en esa comunidad. Oye, dentro de los pilares, el primero de ellos, el proceso industrial, mencionas algunas variables que creo que también pudieran ser foco para algunos emprendedores y empresarios pequeños o micro, que es la parte de costos, eficiencia en costos, y la segunda es la sustentabilidad o el tema del medio ambiente. Para Ternium, al tenerlo como un foco dentro de ese proceso industrial, ¿cómo crees tú que estos empresarios y empresarias pymes pudieran integrar estos pequeños elementos en sus procesos industriales? Yo creo que el tema de costos es fundamental para las pymes, ¿no? O sea, porque en el fondo es cómo la pyme va creciendo o cómo la pyme va actuando pensando en que tiene que ser cada vez más competitiva, ¿no? Y pensando en que los procesos, cómo va alineando todos sus procesos para que sean más productivos, para que tengan mejor gente y que para eso reduzcan o termine en menores costos. Creo que ese proceso es fundamental para todos. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo. Sin duda, nosotros tenemos un proceso ya de muchos años y mucha historia y nuestra cultura enfoca eso. Pero creo que es fundamental que las pymes desde muy temprana tengan esa cultura. O sea, el tema costos, el tema productividad y el tema eficiencia es fundamental para que la pyme pueda desarrollarse. En el caso del medio ambiente es lo mismo. O sea, medio ambiente, el acero, indudablemente tenemos que trabajar mucho en el medio ambiente. Por ahí hay pymes que sus procesos son mucho más amigables. El acero es un proceso que no hay un sustituto para el acero mejor ambientalmente, porque cualquier cosa que uno quiera sustituir el acero empeora el medio ambiente. O sea, o emite más o es más dañino para el medio ambiente. Pero dicho eso, el acero sí involucra al medio ambiente. Entonces, nosotros ya como empresa grande trabajamos en que cada vez nuestras emisiones sean menos, que cada vez nuestros procesos sean más limpios, ¿no? Por ahí a las pymes ese proceso a veces les cuesta un poco más.
Sí. porque son pymes. Entonces creo que la primera etapa fundamental es la productividad, es los costos, y después un segundo proceso es cómo, si pueden de entrada, usan tecnologías más limpias. De acuerdo. ¿Te ha tocado vivir todo el proceso de ver a Ternium desde una empresa, de todas las etapas de crecimiento hasta ser bastante. día de hoy global? ¿Cuáles creen que para ti esos hitos clave que pasó Ternium, que la hicieron, hoy ser lo que es? Uy, hay un montón. Mira, yo entré a Ternium hace un poquito menos de 30 años. De vuelta, no me había ni recibido, me faltaba creo que 1 o 2 años para ser ingeniero. Pero bueno, ahí entré y me quedé y hice los últimos años de mi carrera trabajando y estudiando al mismo tiempo. Cuando yo entré en Ternium, ahí dijiste los números, creo que facturábamos $300 millones nada más y éramos menos de 1.000 personas, ¿no? Hoy somos 20 y tantas mil, 16.000 millones de facturación, con lo cual hitos hubo muchos. Creo que si tengo que mencionar algunos, creo que nosotros durante los primeros años que yo estuve en Ternium crecimos mucho en Argentina, que fue donde se originó. Pero creo que uno de los primeros hitos sería cuando salimos afuera. Cuando compramos una empresa en Venezuela, se llamaba Sidor, la compramos de hecho en sociedad con el grupo Alfa, creo que fue en el año 98. Y bueno, ahí fuimos un montón de jóvenes ejecutivos a trabajar ahí a Venezuela con un esfuerzo enorme porque era otro país, otra cultura. Además, una empresa mexicana y argentina comprando una venezolana, así que choques culturales. Pero sí, ese creo que fue uno de los primeros hitos. Creo que un segundo hito fue cuando ILSA el grupo Alfa decide desinvertir en acero e invertir en otro. Entonces compramos ILSA y ya nos integramos y ahí creamos Ternium. Realmente Ternium nace cuando teníamos las 3 empresas y ahí nace el nombre de Ternium. Antes de eso se llamaba Propulsora Siderúrgica. Okay. O cada empresa tenía su nombre. Entonces, eso creo que fue otro hito. Eso fue en el 2005, 2006. Entonces, compramos ILSA y ya estaba ILSA acá en México, Sidor en Venezuela y Siderar se llamaba, Propulsora Siderúrgica en Argentina. Entonces, creo que eso fue otro hito de cómo fuimos creciendo internacionalmente. Creo que el hito más destacable, y te diría que es el único que no es bueno, al contrario, es muy malo, fue la nacionalización de Sidor. O sea, en el año 2008 el gobierno de Hugo Chávez decide nacionalizar Sidor. Uh-huh. Nosotros habíamos estado 10 años en la empresa, que la habíamos llevado a casi más que duplicar su producción, inversiones de billones de dólares. Teníamos un proyecto de crecimiento aún más grande y era un pilar muy fuerte de Ternium. Era el pilar donde se basaba mucho nuestra competitividad en México y en Argentina. Sin embargo, se toma la decisión del gobierno de nacionalizarla. Creo que eso fue un hito muy grande, donde obviamente fue un golpe muy grande a Ternium. Pero creo que como todas las cosas uno aprende de eso y se fortalece. O sea, de las malas experiencias también uno tiene que aprender, tiene que tomar, digamos, qué se hizo mal o qué se hizo bien, pero sobre todo nos fortaleció como empresa muchísimo. O sea, el estar 2 o 3 años. Además, esto era el 2008, a fin del 2008 vino la gran crisis, con lo cual doble golpe, ¿no? Entonces, creo que salí de ese momento, de ese hito, creo que realmente surgió ese carácter o esa fortaleza que tiene Ternium, que hoy es muy evidente. Y si querés, un cuarto hito fue lo que hicimos en pesquería. ¿Por qué? Porque en pesquería hicimos una empresa, una site, ¿no?, industrial que fue greenfield, o sea, no había nada ahí. Era un rancho, como le dicen acá. Sí. Pero hicimos un greenfield cambiando un poco el modelo de negocio de Ternium. Ternium era una empresa que nos dedicábamos mucho a eso, a cómo hacíamos acero bien competitivo, ¿no? Entonces, mucho foco en los costos, mucho foco en la productividad, mucho foco en la operación industrial, pero mucho producto más estandarizado. Y con pesquería mudamos el negocio diciendo, bueno, vamos a seguir enfocándonos en eso, porque hoy Ternium sigue siendo
o tenemos mucho foco en la competitividad, en la productividad, como decía, pero vamos a hacer los aceros más avanzados que existen en el mundo. O sea, vamos a hacer un site donde realmente podamos innovar y realmente podamos estar a la vanguardia de los procesos productivos de acero del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo en Pesquería. Entonces ese es otro hito que nos cambió un poco la dinámica de Ternium. ¿Ya tenían pensado hacer el centro de operaciones de Ternium en Monterrey? ¿O se da por este último hito en Pesquería? No. En Monterrey nosotros crecimos comprando ILSA y IMSA después, pero viendo el potencial que tenía el mercado mexicano, viendo el NAFTA, viendo todo lo que estaba pasando en México, donde había mucha inversión automotriz, estamos hablando en los años 2010, 2011, 2012, viniendo a México, dijimos, los equipos o las plantas que nosotros tenemos no tienen la capacidad para hacer esos productos más sofisticados. Entonces nosotros tenemos que evolucionar. Entonces dijimos, vamos a plantearlo. Lo planteamos en Monterrey. ¿Por qué? Porque estábamos acá, porque nuestras operaciones más grandes eran acá en Monterrey, pero lo hicimos en un sitio, en un lugar nuevo, completamente nuevo, que era Pesquería. ¿No? Me causa mucho, mucha emoción escuchar que la internacionalización, obviamente, pues es como dar un segundo paso o dar un paso al siguiente nivel. Y hoy, desde el contexto internacional, México se vuelve una opción pues súper atractiva para todos los mercados internacionales. ¿Cuáles crees que sean las áreas de oportunidad que tiene México y que tenemos que aprovechar? México tiene muchas áreas de oportunidad. Yo creo que una es importantísimo y creo que es algo que está hablando todo el mundo, que es esto del nearshoring, reshoring o la localización de las cadenas de valor. Creo que eso es algo que es importantísimo y es una oportunidad única que tiene México. Entonces hay que trabajar en cómo podemos llevar a cabo eso. No es fácil, ¿no? Porque el mundo pasó por un proceso en los últimos 30 años donde la globalización hizo que el outsourcing sea la palabra de moda. Entonces, la región, no solo México y Estados Unidos principalmente, pero no solo Estados Unidos, sino México y toda América, dijeron, bueno, el modelo de outsourcing es el modelo de moda, hagamos todo en Asia. Entonces, hagamos toda la manufactura en Asia, lo cual nos trajo como sociedad unos problemas enormes, sobre todo porque los empleos se fueron a Asia, los empleos buenos, los empleos de calidad para la gente está en la industria, y la industria se fue mucha a Asia. Ese es un proceso que hoy se está dando la vuelta, y se está dando la vuelta por un montón de motivos que si querés lo discutimos, pero se está dando la vuelta. Entonces, México está en una situación única, está al lado del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos está en este proceso también de traer manufactura de vuelta a la región, pero sabe que no puede traer toda la manufactura, no tiene la capacidad ni la mano de obra para hacerlo. Entonces ahí es donde entra México en un proceso que tenemos que aprovechar, que yo estoy convencido que en parte lo estamos aprovechando, pero creo que el potencial es muchísimo más grande de lo que hoy está sucediendo. Por ejemplo, ¿cómo está capitalizando Ternium esta parte del reshoring? Bueno, nosotros lo estamos haciendo con nuestras... O sea, nosotros estamos invirtiendo mucho. ¿Por qué? Porque hay clientes nuestros que están invirtiendo. Okay. O sea, los clientes de línea blanca están invirtiendo por esto. Los clientes de automotriz ya había pasado un poco este proceso. Los clientes que hacen todas las estructuras están viniendo. Clientes de maquinarias están viniendo. Entonces, muchos clientes están queriendo producir más en México, más en la región, y eso nosotros lo estamos aprovechando, creciendo en capacidad y buscando poder abastecer a estos clientes de manera eficiente y obviamente con las exigencias cualitativas que vienen estos clientes, que no son nada fáciles. Claro. Ahí hay un tema también importante que es la parte de descarbonización. O sea, ¿cómo ustedes han tratado de equilibrar? Lo comentaste previamente en el podcast. O sea, sí estamos en una industria contaminante, pero hay pocos materiales similares que darían menos emisiones. Pero además entiendo yo que Ternium está haciendo esfuerzos grandes
en esta parte de descarbonización. ¿Cómo ustedes valoran estos impactos o estos efectos y qué políticas implementan desde el interior de la compañía? Es muy buena pregunta. La voy a tratar de responder, pero en partecita, porque sí, la industria del acero, tenés razón, la industria del acero es una de las industrias que más emite de CO2. Emite entre el 7 y el 8% de las emisiones globales de CO2 vienen de la industria del acero. El problema es que, como es un material tan noble, es la cantidad que se hace de acero. Y cualquier sustituto, si uno quiere sustituir acero por cualquier otro material, que hay sustitutos, el mundo emitiría mucho más. Entonces uno no puede no depender del acero. Ahora, como industria, estamos trabajando muy fuerte en decir, o algunos, bueno, ¿cómo emitimos mucho menos? México es un ejemplo de eso. México es uno de los países que la industria del acero menos emite por tonelada de acero producida, ¿no? El mundo, por cada tonelada de acero, emite más o menos 2,2 toneladas de CO2. China es eso. China emite eso. El mundo emite 1,8 más o menos toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. México emite 1,1. Y nosotros en México 0,8. O sea, nosotros estamos muy a la vanguardia con tecnología que en parte se creó acá en México, que es cómo reducimos el acero, pero en lugar de hacer carbón, que emite mucho más, usamos gas natural, que emite pero mucho menos, pero además cómo capturamos ese carbono. Entonces, y lo usamos, ¿no? Por ejemplo, parte de nuestro carbono CO2 que utilizamos, lo capturamos y se lo vendemos a distintas empresas que después lo usan. Entonces evitas un montón de emisiones para generar ese CO2 después. Entonces, invertimos mucho en eso. Y una segunda es que gestionamos mucho las emisiones. Nosotros mensualmente estamos viendo cuánto emitimos y cómo cada una de las plantas va mejorando esa emisión. Para nuestros nuevos proyectos tenemos, por ejemplo, un precio de carbono. Y ponemos eso en nuestros nuevos proyectos. Entonces, un proyecto se aprueba o no si es eficiente para el medio ambiente, si es amigable para el medio ambiente. Si no es amigable y emite, bueno, no se aprueba. Entonces, sí tenemos un montón de herramientas de gestión para tratar de cómo hacemos cada vez nuestras operaciones más sustentables, más amigables y que emitan cada vez menos. Eso, obviamente, pues desde el punto de vista de responsabilidad social es obviamente, por eso lo realizan, pero lo ves también, y esto lo pregunto para otras empresas industriales, sí, pymes, ¿puede llegar a ser este tema del medio ambiente, descarbonización, etcétera, una ventaja competitiva? Yo te diría que sí y no, porque o puede ser una ventaja competitiva o puede ser también el otro extremo, donde no puedas producir. O sea, si no estás en un ambiente mucho más limpio, ningún cliente te va a comprar. Exacto. Entonces, es también tema de supervivencia. Entonces, pymes hoy, me preguntabas antes de las pymes y por ahí ejemplos concretos que yo veo en Nuevo León. Todavía hay pymes o medianas que usan combustóleo. Y eso, digamos, emite 3-4 veces más que usar gas natural. Claro, el convertir tus hornos o tus procesos a gas natural es un poquito más complicado y es costoso, pero la gente lo tiene que hacer. Y yo creo que hay herramientas, mismo dentro de CAINTRA. Nosotros tenemos un programa en CAINTRA, ya que estamos acá, donde fortaleces o le das herramientas a las pymes para que puedan mudar sus procesos productivos hacia procesos más limpios. Entonces, es una ventaja competitiva, pero también es un tema de supervivencia. O sea, el tema del medio ambiente va a estar cada vez más en la agenda de todos nosotros, de todas las empresas grandes, medianas, chicas y de los gobiernos. Entonces, uno tiene que ir adaptándose y tiene que ir mudando hacia tecnologías más limpias. Yo creo que, de vuelta, para los que usan calor, esa tecnología hoy debería ser el gas natural. A futuro será el hidrógeno, pero todavía estamos a muchos años de que el hidrógeno verde sea una solución real y comercialmente viable. Pero hoy Monterrey o México tiene gas natural, entonces deberíamos mudar todo hacia eso. Me quisiera meter un poquito a dos temas relacionados con emprendedores y las pymes. El primero de las pymes es la integración en las cadenas productivas. Ternium
que de hecho estuvimos aquí, tiene un programa de capacitación para las pymes bastante robusto, de muchos años, que buscan hacer a sus propios proveedores mucho más competitivos. O sea, ¿cuál es digamos, el compromiso que tiene Ternium o qué área de oportunidad ves tú para las pymes de integrarse a las cadenas productivas con las grandes empresas? No, todas las ganas de hacerlo, nada más. O sea, y sobre todo las pymes donde, digamos, en regiones como esta, donde la industria es muy fuerte. En el caso Ternium en particular, sí, nosotros tenemos un programa que en realidad nació en Argentina, ni siquiera nació acá en México, a través de una crisis de cómo ayudábamos a nuestras pymes, clientes, a ver si podían exportar. O sea, nace como algo como algo mucho más chico y de golpe se transformó en un programa enorme donde no solo eran clientes, sino también son proveedores. Y entonces sí, tenemos todo un programa formal que se llama ProPymes que trata de hacer eso, de cómo impulsamos el desarrollo de nuestra cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo, en las dos, a través de un montón de cosas, de capacitaciones, pero también de asesorías, también de desarrollo de producto, también de inversión en algunos casos. O sea, hay un montón de etapas dentro de estos programas, pero siempre bajo el concepto que para nosotros el desarrollo de una cadena de suministro, una cadena de valor local, tiene un valor, valga la redundancia, muy grande. O sea, nosotros queremos desarrollar la cadena locales. Nosotros, desde hace 30 años estamos diciendo que este modelo de outsourcing a China no sirve, sí. Y ahora el mundo nos está empezando a dar un poco la razón. Lo mismo queremos hacer nosotros. Nosotros no queremos traer nuestro suministro de China o de Corea, sino tener nuestra cadena sólida acá. Entonces el programa va hacia eso. Nosotros hoy, el otro día, justo en ese programa, en ese evento, sacamos el número, tenemos 4.700 pymes en nuestra cadena de valor en México. Imagínate, en Quintana somos 4.000 socios. Por eso. Cerca de. Entonces son 4.700 pymes en México, clientes y proveedores que están dentro de esta cadena de Ternium, que lo que nosotros queremos es potenciarlas. No todas están en este programa, solo hay 1.000 pymes en este programa, ¿no? Pero bueno, lo que decía, yo creo que en un ambiente como el que hay acá, la forma de estas pymes de integrarse es queriendo. Es acercándose a nosotros, acercándose a Caintra, acercándose a los distintos foros y viendo cómo su producto puede integrarse a esta cadena. O sea, obviamente haciendo productos que las grandes empresas necesiten, ¿no? Pero creo que sí hay muchas herramientas para hacerlo. Caintra es un buen ejemplo, ¿eh? Pues para aprovecharlo ahí, los que nos escuchan. Sí. Dentro de la parte del sector o del ecosistema emprendedor, de estas famosas startups, uno de los grandes retos es justo los grandes corporativos, que se ha visto como por diversos elementos, la confianza que los grandes corporativos pudieran tomar al emprendedor para poder acelerar su producto, para poder integrarlo, para a lo mejor escucharlo. Dentro de tu posición o de tu experiencia, ¿cómo has visto este papel en los grandes corporativos? ¿Es un tema que está en la mesa, no está en la mesa o cómo se afronta? No, yo creo que sí está en la mesa. Sobre todo si me hablas de Monterrey, yo creo que sí está en la mesa de casi todo. Sí, no puedo hablar por todo, pero de muchos de los corporativos de Monterrey, con distintos, con distintos grados o direcciones, ¿no? Hay algunas que apuntan más a la innovación y dicen, bueno, vamos a desarrollar proveedores de la innovación. Otros como nosotros que por ahí decimos, no, yo quiero toda la cadena de valor, o sea, los proveedores y clientes, quiero desarrollar esas pymes, pero cada uno con sus lineamientos sí hay un esfuerzo grande de cómo desarrollar a estos emprendedores, a estas pequeñas y medianas empresas, para que sean más grandes y para fortalecer todo el aparato productivo de Monterrey o de México, ¿no? Ahora, platicando un poquito sobre tu plano personal, en tu posición de CEO, ¿cuáles son esas preocupaciones o temas donde verdaderamente debe de enfocarse un CEO de un nivel como el que tienes tú? Uy, en un montón. Miles de variables. No, digamos, o sea, indudablemente
yo le doy mucha importancia, te vas a reír probablemente, pero un tema que yo miro mucho es mi agenda. Exactamente por eso. O sea, cómo el tiempo es finito, y entonces ahora que hay Outlook y todas esas cosas, ¿no? Yo reviso semanalmente mi agenda y decir, bueno, ¿cómo distribuyo mi tiempo en las distintas cosas? En cosas de gestión, en cosas de gente, o de recursos humanos, o de personas, en cosas ya de institucionales, en cosas ya de que uno tiene de planeación, o sea, de cómo planeo, cómo veo hacia futuro. Entonces, porque si no la agenda te va carcomiendo con cada uno de los temas que surgen, ¿no? Y cambia un poco en el tiempo, indudablemente. Hay momentos donde uno tiene más tiempo para planear y decir, bueno, ¿cuáles son los next steps de Ternium? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las inversiones que tenemos que hacer? ¿Dónde está yendo la industria? Y hay otros donde el momento o la crisis puntual de cada momento te lleva a hacer más foco en cosas de más mediano plazo o más corto plazo, de cómo, bueno, viene una crisis, bueno, cómo actuamos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer ante esta crisis, o viene una oportunidad muy puntual, entonces cómo atacás esa oportunidad. Pero sí, es eso, es cómo mi agenda la voy distribuyendo de una manera equitativa entre la cantidad de temas que uno tiene, ¿no? Es que pensándolo en materia de management para las pymes, poniéndolo un poquito desde esta perspectiva, creo que el tema del tiempo y de dedicarle el tiempo necesario o suficiente a cada uno de los temas creo que se vuelve un reto para todos nosotros. Y obviamente, pues si a ti te pasa, pues seguramente a nosotros también. Y en ese ejercicio de management, ¿qué recomendaciones darías tú a los capitanes de empresas, emprendedores, emprendedoras, pymes, para justamente este tema de management? No descuidar cuáles variables crees que sean para ti las más importantes. Para las pymes, claramente, variables son el flujo del negocio, sin duda. Ventas. O sea, sí, o sea, las variables clave del negocio hay que mirarlas todos los días. Producción, ventas, obviamente márgenes, ¿no? Eso sin duda es un tema que yo miro. No lo miro todos los días, porque claramente en mi posición, por ahí los area managers de cada región son los que se dedican a eso, pero cuando uno habla con una pyme, eso no se puede discutir, ese es el core del negocio. Yo veo muchas pymes que fallan muchas veces porque uno se desvía del core, empieza a pensar mucho más y deja el negocio, y el negocio es importantísimo, de vuelta, producción, la calidad, ¿no? O sea, cómo voy mejorando los procesos, cómo voy a hacer un producto más competitivo, pero de mejor calidad, y voy manejando o alcanzando las necesidades de mis clientes, ¿no? En ese producto de cada vez mejor calidad. Creo que eso es clave. Después sí hay que dejarse un tiempo, siendo pyme, para enfocarse en, bueno, cómo mejoro ya los procesos, cómo mejoro mi estructura, cómo mejoro mi governance. Hay muchas empresas que nosotros vemos que no hacen el salto porque no tienen un governance un poquito más sólido. Un governance que ya sea un poquito más, no una empresa familiar, sino una empresa que puede subsistir si algún miembro de la familia no está. Entonces, bueno, pero esos ya son procesos de planeación que requieren tiempo y que requieren también la visión del emprendedor, pero nunca descuidando por ahí el core, ¿no? O sea, a mí siempre veo cuando la gente se descuida el negocio, ¿sí, no? Sí. Oye, más de 3 años ya en la posición de CEO de Ternium, y creo que algo que se nos complica a veces es hablar de los éxitos y los fracasos. Algunos que recuerdes, sobre todo para ver el cómo afrontarlo desde la visión que tiene Máximo Bedoya. Oye, pues los éxitos de tal forma y los fracasos de otra. Y sobre todo más en este mundo emprendedor que pues está lleno de... Yo no hablo mucho de los éxitos, y en Ternium hablamos más de los fracasos que de los éxitos, te voy a ser sincero. Un poco por, no sé si nos autoflagelamos o para aprender, ¿no? O sea, es un poco nuestra cultura. Entonces sí, fracasos un montón. Y de la nacionalización de Sidor, eso lo tomamos como un fracaso. Por ahí era inevitable, sí, probablemente, pero para Ternium fue un golpe durísimo. Y claramente un fracaso. O sea, fracasamos después de 10 años
Ahora, el tema es cómo encarás, o sea, lo más importante de esto, y es la lección por ahí, es cómo encaramos nosotros el día después de un fracaso. O sea, lo importante no es acá lo que te pasó, sino cómo reaccionás ante lo que te pasó. Y esa creo que es la lección más valiosa que yo aprendí de esto. Entonces, podés tener muchos problemas. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante ese problema? Y ahí está la clave del éxito de una compañía. Oye, uno de los principales retos, imagino que has tenido también, es la parte de dejar tu país, venirte a un país. Sí. Bueno, pues ya estuviste justamente en Venezuela. Colombia también estuve, Estados Unidos. Sí, hace 25 años creo que dejé Argentina ya. Y ese equilibrio personal, familiar, profesional, ¿cómo lo llevas? ¿Qué consejo nos pones? La vamos a traer a mi esposa acá. No sé si te va a contestar. Igual mismo. no creo que te conteste lo mismo que yo. Va a pedir derecho de réplica. Sí, seguramente. Y mis hijos también, probablemente. Muchas veces en Ternium me hacen esta pregunta ahí los jóvenes profesionales, ¿no? De los esfuerzos. Y sí, es un esfuerzo. O sea, indudablemente yo dejé Argentina hace muchos años, vuelvo muy seguido, tengo muchos amigos allá en Argentina, pero bueno, es difícil dejar un país o tu país e instalarte en otro. Acá me han recibido bárbaro y estamos muy contentos. De hecho, mis hijos son mexicanos. Cuando a mis hijos le preguntan de dónde son, dice que son de México, no de Argentina. Pero sí es un esfuerzo que uno tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y son de esos trade-offs que uno tiene. Entonces, por eso muchos entrepreneurs, o sea, cuando uno me pregunta, bueno, pero ¿qué se necesita para ser una empresa exitosa o ser un emprendedor? Yo muchas veces lo que digo es ambición, que es una palabra que suena feo, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, si uno quiere ser entrepreneur y ser CEO de una empresa y hacerla crecer, tenés que tener ambición. ¿Y por qué? Porque vas a tener que dejar otras cosas de lado. O sea, uno no puede tener todo, ¿no? A mí me encantaría estar mucho más tiempo con mis hijos o de vacaciones y no lo estás. Entonces, esos trade-offs los vas a tener. Entonces, creo que la ambición es muy importante tenerla. Y sí, el resto son por ahí, ¿cómo se llama? Algunas cosas duras, habías dicho, algunos esfuerzos que uno tiene que hacer. Pero bueno, lo digo con algo bueno. O sea, yo creo que las decisiones que tomé fueron decisiones conscientes y que hoy no me arrepiento de ninguna. Buenísimo. Nos gusta cerrar los podcasts, Máximo, haciendo una pregunta que es: ¿cuál ha sido ese consejo que recuerdes que ha marcado tu vida y que quisieras compartir con nosotros? Bueno, creo que fue uno que ya dije, porque sí me lo dijo alguien esto. En algún problema que tuve, algún problema dentro de la empresa, uno de los fracasos que tuve, cuando alguien fue lo que me dijo es: más allá del fracaso en sí, o cómo se actúa en este momento, lo importante es la reacción. Es cómo uno reacciona ante un momento de incertidumbre o ante un momento, el día después de un fracaso. Entonces, ¿cómo hace para levantarse e ir hacia el siguiente? Eso sí me lo dijo alguien hace muchos años y creo que es de los mejores consejos que me han dado. Máximo, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un placer platicar contigo. Agradecemos mucho también el tiempo de tu agenda. No, al contrario. Sabemos que le pones mucho. Ahí lo te. Muchas gracias. ¿Cómo pudiéramos contactarte si alguien quiere profundizar en bueno, a través de mi oficina, sin duda, creo que todos conocen dónde está Ternium. Mi Twitter, ya me gusta tener el Twitter y lo abro. No soy mucho de redes sociales, pero el Twitter sí. Creo Máximo Bedoya. Máximo Bedoya, así que muy simple, sin fallas, así que por ahí sin duda. Buenísimo. Máximo, muchas gracias. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias.